nosotros de la universidad. Todavía estamos aquí, Señor. Danos la sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien dirija, Señor, esta enseñanza, Señor, que abra nuestro corazón, Señor, y que podamos entender, Señor, lo que hoy quieres hablar, Señor, a nuestras vidas, Señor. Utiliza al pastor, Señor, para darle la sabiduría, Señor, y enseñarnos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que nada, Señor, que nos distraiga, Padre, pues estorbe, Señor, en esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos ya entrando en la recta final de la teología sistemática. ¿Alguien se acuerda qué es la teología? Es el estudio de entender y conocer a Dios. Muy bien, muy bien. Y lo hemos visto de una manera sistemática para entender por qué, quién es, por qué hizo lo que hizo, para qué lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. Y eso hemos estado viendo, ¿verdad? Todo este proceso, esta jornada. Y hoy vamos a llegar a otra enseñanza muy importante de la teología, que es la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a entrarle al Espíritu Santo. Es bien importante porque yo pienso que hay muchos cristianos que creen, que lo entienden, que conocen, pero en pequeñas conversaciones me doy cuenta de la desinformación o el mal entendimiento que tienen del Espíritu Santo. Y como la verdad es que ahora hay mucha información en Internet, ahora el problema ya no es que no hay información, el problema es que sobra información. Y dices, ahora, ¿a quién le creo? O cómo saber, ¿verdad? Entonces, toda esta sobreinformación ha provocado confusión, malentendidos y, y la verdad, hemos llevado al Espíritu Santo en dos opuestos. Hay quien lo ha puesto en un extremo donde le han quitado su deidad, donde no, el Espíritu Santo no. Y hay quien lo ha llevado a un extremo donde se han olvidado del Hijo y del Padre. O sea, como que está ahí y no terminamos de entender bien la teología del Espíritu Santo. Así que vamos a entrarle a esto porque vamos a estudiar sus nombres, porque la Biblia lo identifica con diferentes nombres, y vamos a sus atributos y los eh, símbolos, cómo es representado en la Biblia. Así que como son tantas cosas, tenemos que irnos así, pero de rápido, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Quién es? Fíjense que no pregunté qué es. Desde ahí debemos de tener cuidado, porque yo he oído quien hace esa pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y ahí hay un error. Es ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad. Así, pa' pronto. El que trabaja en todas las esferas físicas, morales, espirituales, quien convence del pecado al pecador, ¿verdad? Quien lo santifica, que estuvimos viendo en clases pasadas el proceso de la santificación, y quien sustenta al pecador arrepentido. Lo sustenta en esa santidad que viva, que siga constantemente. Ahora, ¿es divino el Espíritu de Dios en el sentido absoluto de la palabra? O sea, ¿es Dios? ¿Es divinidad el Espíritu Santo? La respuesta absoluta y contundente es
Sí, sí. Y vamos a ver a través de hechos, porque la Biblia nos deja eh, las respuestas de por qué sí es Dios, por qué sí es divino. Lo primero, es eterno. Quizás quieran poner como más grande o subrayado, encerrado, los atributos que les voy a ir diciendo. El primero de ellos es eterno. No me voy a detener tanto porque estos atributos los hemos estudiado en el Hijo y en el Padre, ¿verdad? Pero sí vamos a ver dónde se presentan en el Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿verdad? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cómo lo identifica la Biblia? Como el Espíritu eterno, eterno, ¿sale? Porque hay quien piensa que el Espíritu Santo empezó a operar después de Jesús. Y no, Él estuvo operando desde la eternidad. Pero cuando el Señor Jesús asciende, entonces dice, viene otro más a terminar, completar lo que yo he empezado, ¿verdad? Que es sustentarnos en todo este tiempo. El Espíritu Santo también es omnipresente. Salmo 139 del versículo 7 al 10. Se lo saben, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pregunta el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, por qué dijo esto el salmista? Dice, si me voy hasta arriba, ahí estás. Si me voy hasta abajo, ahí estás. Si me voy a un extremo, ahí estás. Si me voy al otro extremo, ahí estás. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es omnipresente. También es omnipotente. Omnipotente. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, viene con el poder del Altísimo. Quizás decirlo es muy rápido, pero les está cayendo la conciencia de que son atributos exclusivos de Dios. Al decir que son exclusivos, quiere decir que nadie más. ¿Cómo los puede tener el Espíritu Santo? Pues porque es Dios. Por eso los puede tener. Entonces, si es omnipresente, omnipotente, ¿qué más va a ser? Omnisciente. Omnisciente. Muy bien, por supuesto, ¿verdad? Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Quiero que vean cómo eh, tiene estos atributos. En el verso 10 dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, ¿quién puede entender la mente de Dios? Oh, ¡wow! Pues solo el Espíritu de Dios la puede entender. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y este pasaje es poderoso porque nos explica de una manera sencilla la Trinidad. Nos explica cómo es que puede estar el Espíritu de Dios, ser Dios, ¿verdad? Así como nosotros.
tú tienes espíritu y tu espíritu eres tú, ¿no? Eres tú, lo mismo que tu alma. ¿Y quién conoce los pensamientos? Pues tu espíritu. Tu espíritu conoce tus pensamientos. Es tan padre esta filosofía, ¿no? Para entenderla. Pero yo creo que conforme ha pasado el tiempo, más fácil se nos hacen este tipo de conceptos. Ya es más fácil aterrizarlos. Ok, también al Espíritu de Dios se le atribuyen operaciones divinas. Es decir, cosas que solo Dios, cosas que solo Dios hace. ¿Se recuerdan cuando el paralítico que descendieron sus amigos del techo? Y padrísima esa historia, ¿no? Hay mucho que aprender, pero entonces el Señor Jesús lo ve y conociendo el pensamiento de los fariseos y de los que estaban ahí, les dice, a ver, ¿qué es más poderoso? ¿Que le perdone los pecados o que los sane? A ver, fariseos, ¿ustedes qué dirían? Si dicen que lo perdone, ¿quién es el único que perdona? Dios es el único que perdona. Entonces se voltea a Jesús y le dice, tus pecados te son perdonados. Pero para aquella mente que dijo, pues decir que son perdonados cualquiera, el Señor Jesús le dice, ahora toma tu lecho y levántate, demostrando su deidad, ¿verdad? A través de estas operaciones que solo Dios hace. Entonces el Hijo demostró su deidad a través de todos estos milagros y señales. El Espíritu Santo hace lo mismo. Vamos a ver en la creación, en la creación. Génesis 1:2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Por eso hablábamos de que es eterno, ¿verdad? Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay una canción, a ver quién se la sabe, de Marino. A ver, ¿quién sabe quién fue Marino? Para empezar, Al no un marino. principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es que ese es como dicen, de los oldies, but the goodies, ¿verdad? De las viejitas, pero bonitas. Yo creo que todos los chavos han de estar. Y eso que, si hay algunos, más nuevos que este cuate este hermano de Marino, que yo he hablado con mis hijos y con otros y ni los conocen. Ahora imagínense. Ok, otra operación divina, la regeneración. La regeneración. ¿Quién es el único que puede regenerar? Dios. Y dice, y dice Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Fíjense, ¿eh? Hablando pues de todo, ¿no? Lo que había pasado y está en esta etapa de ser regenerado. Y dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job está reconociendo la regeneración del Espíritu de Dios. Otra operación divina, la resurrección. La resurrección. Juan capítulo 3, versos 5 al 8 y Romanos 8:11. Alguien lea por favor Juan y otro lea Romanos 8:11. Juan 3, 5 a 8 dice,
Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ah, ¿nacido de quién? Del Espíritu. ¿Y de qué estaba hablando con Nicodemo? De la resurrección, ¿verdad? De nacer de nuevos. Ok. ¿Y Romanos 8:11? Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos morales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Ok, nuestros cuerpos mortales. ¿Quién lo hizo? El Espíritu. El Espíritu. Y ese atributo de la resurrección, ¿de quién es? Solo de Dios, de nadie más. Ahora, me falta mucho, o sea, vamos a ver mucho más del Espíritu Santo, pero honestamente, con estos atributos que llevamos hasta ahora, ¿qué descubrimos ya hasta este momento? ¿Es el Espíritu de Dios Dios o no? O Sí, sea, sí tiene atributos. ya, ¿no? Ya. Con esto yo estoy más que satisfecho. Sin embargo, vamos a seguir porque debemos de entenderlo también. Entender. ¿Y qué es lo que debemos entender? Que está en el mismo nivel de dignidad que el Padre y que el Hijo. Les he dicho muchas veces que cuando usamos conceptos de la primera persona de la divinidad, la segunda persona, la tercera persona, a mí me sucedía que me imaginaba como cuando entregan las medallas, el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Y aunque digan, y no menos importante, también ganador, ya cuando dicen no menos importante, yo digo: "Ay, ya están diciendo que ese no es importante, ¿a poco no?". Es lo que a mí me provoca y durante mucho tiempo batallé en entender la Trinidad, cómo se debe entender, sabiendo que están en la misma dignidad. No es que uno esté más arriba que otro. Están en el mismo, porque es el mismo, porque es uno. Tu espíritu no es más que tu alma no es más que tu cuerpo. No existes, en nuestro caso, ¿verdad? Que existimos. No existes uno sin el otro. Los necesitamos. Ahora, bueno, vamos a ver qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. A ver si logran identificar este mismo nivel de dignidad, ¿ok? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, manténganlo aquí. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Cuál dijo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, fíjense dónde las pone todas Pablo, sean con todos vosotros. Amén. Vamos a ver otra. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Ya vieron? Vamos otra. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Jesús, muy bien. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son, quiénes son los 7 espíritus que están delante de su trono? Es el Espíritu Santo. Descrito de esta manera, ya cuando estudiamos este Apocalipsis y vimos los 7 espíritus de Dios, si no saben bien, ahí se los explico cuáles son y cuál es su operación, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios es presentado en el mismo nivel de dignidad que el Padre y que el Hijo. La pregunta ¿es el Espíritu de Dios una personalidad, o sea, una persona, o es una influencia? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo influencia a las personas. El Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene influencia. Pero la pregunta entonces, ¿el Espíritu Santo es eso, una influencia o una personalidad? Porque hay una secta que ustedes conocen muy bien, y esta secta asegura que el Espíritu Santo es una influencia, o también le llaman una fuerza activa, o también le llaman una energía. Es una energía. Y cuando no comprendemos bien esto, caemos en temas, yo he oído Hare Krishnas, budistas y otros, el New Age, todo esto, que les gusta hablar sobre las energías, ¿verdad? ¿En qué energía vibras? Estos colores dan esta energía, esta música tiene esta energía, el sol te da esta energía. Entonces, ponen al Espíritu de Dios a nivel de esas energías. Y no podemos negar que tienen energía. La electricidad es energía. ¿A poco no? La electricidad, y existe, sí, sí existe, y sí provoca cosas, sí. Toca un cablecito y vas a ver si no lo sientes, ¿verdad? Pero eso no lo hace Dios. Entonces, no podemos negar muchas cosas porque las existen, pero no son Dios. Ahora la Biblia es clara y nos dice, cuidado, porque lo que no es de Dios es contra Dios, ¿verdad? Lo que no es de Dios te lleva a pecados, pecados de hechicería, de brujería, de idolatría, donde se encierran todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque le están atribuyendo el poder a influencias, a energías. Romanos 1 dice, le están dando gloria a la criatura y no al creador, ¿no? Entonces, imagínense la herejía de decir que el Espíritu Santo es eso, una energía. Y lo mencionan como algo impersonal, como algo impersonal. Ahora, sí, el Espíritu Santo es aliento que llena. Lo vamos a ver. O sea, vamos a ver eh, las ilustraciones que se usan para el Espíritu Santo. Y sí, es aliento que llena, es unción que unge, es fuego que alumbra, es agua que se derrama, es don para todos los que somos partícipes de él. Sin embargo, estos son descripciones. Ojo, son descripciones de sus operaciones. Esa es la clave. Son descripciones de cómo opera el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es aceite. El Espíritu Santo no es una paloma. Sí, sí estoy siendo lo suficientemente enfático.
porque yo he descubierto la superstición cristiana. A veces nos reímos de, ay, que el gato negro. Pero si vieran cuántos cristianos he visto cargando su aceite, pensando que el aceite en sí tiene poder. Y se los digo en serio, ¿eh? Se los digo en serio. Porque anda con su botellita de aceite ya. Esa botellita tiene poder. Y peor otras cosas que he visto, ¿no? Iba a decir escapularios, pero parecen escapularios evangélicos y pulseras, este, pósters en la casa y la Biblia colgada en algún lugar, ¿no? Es que esa me está bendiciendo y pues, te bendeciría más si la quitas de ahí y la lees, ¿no? Porque si no, si sigue ahí, por eso crees lo que crees, porque no la lees. Entonces, tengamos mucho cuidado, les decía, con esas pequeñas palabras que utilizamos, que pueden provocar confusión aún en personas que creen o creen que conocen el Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado. Ahora, vamos a ver que tiene características que demuestran que es una personalidad y no es una fuerza. ¿Cómo qué? ¿Qué hace que tenga, que sea una persona y no una fuerza? Bueno, una de ellas es que tiene intelecto. La energía, la fuerza, no tienen intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿no? Entonces, tiene intelecto. Número dos, o siguiente, tiene voluntad. O sea, a una energía le bajas el switch y se acabó. A una energía la conectas en polos opuestos y se va a donde tú le digas. El Espíritu Santo no tiene voluntad. Primera a los Corintios 12:11. Les estoy dando todo el curso de neumatología en una clase. Ay, ay, ay. ¿Tiene voluntad? Les dije. Sí, ¿verdad? Primera a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como a él se le da la gana. Bueno, dice como él quiere, ¿verdad? La Biblia. Como él quiere. ¿Por qué? Porque él decide, tiene voluntad. Otra, tiene sensibilidad. ¿Hay algunos de ustedes que usen mapas mentales para sus apuntes? Esteban, sí. Es que yo, mis apuntes no para predicar, porque para predicar como escribo palabras claves, sí, sí lo escribo. Pero mis apuntes cuando escucho una predicación, un día se los voy a enseñar, ahorita no los tengo aquí a la mano, pero cuando escucho yo una predicación, mis apuntes generalmente son mapas mentales y les voy a decir que ayudan muchísimo. Un mapa mental, porque te da miren, aquí tengo a la mano uno, a ver si lo alcanzan a ver. Se los digo porque esto les puede ayudar a ustedes. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí se ve? A ver, y ahí le voy subiendo. Creo que ahí acabó. Entonces, estos, por ejemplo, son creo que de un congreso de alabanza. Cuando yo hago estos dibujos, luego solo veo la imagen y ya sé de qué se trata y eso me trae todo lo demás.
Entonces, mi recomendación es que si alguno de ustedes sabe hacer estos mapas mentales, les van a ayudar mucho para a primera vista tener todo esto. Vayan separando los atributos. Ahorita estamos viendo que tiene personalidad, ¿verdad? Entonces, todo eso es una sugerencia, ¿eh? Para los que saben hacerlo. ¿En cuál me quedé? En la En Tienes, sensibilidad. Sensibilidad. Ok. Al ser una personalidad, al ser una persona, tiene actividades que hace una persona, no una energía. Vamos a ver algunas de ellas. Revela, revela. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él es el que revela las cosas, revela las profecías. También enseña, enseña. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué otra actividad hace el Espíritu Santo que es de personalidad? Da testimonio, da testimonio. Gálatas 4:6. Les dije que no me iba a detener tanto porque a estas alturas, con solo decirlo, ustedes, su mente, yo pienso que su mente ya se va a, sí, en este pasaje, sí, esto, ¿verdad? Como que ya se van. Sin embargo, les estoy dando las citas para que tengan el respaldo de que ahí está. Da testimonio Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ¿verdad? Aquí, en nosotros, da testimonio. Intercede, intercede. Romanos 8:26. Ya lo leímos hace rato, ¿verdad? Nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y gracias a Dios por esta intercesión, porque a veces, les voy a poner un ejemplo, ministraba una persona que se sentía bien mal por algo que le hicieron, entonces en su oración no sabía ni cómo se sentía. O sea, estaba así, es que Señor, es que, ¿qué? ¿Cómo? O sea, estaba perdida en su dolor. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón, lo que quieres. Y entonces dice, lo que ella quiere es esto. Lo que ella necesita es esto, ¿verdad? Y nos ayuda en nuestras debilidades. Sí, Génesis. Sí, pastor. También cuando intercede es en el hablar en lenguas, ¿verdad? O orar en lenguas. Habla, este pasaje en específico es el Espíritu Santo hablando con el Padre. Están hablando en un lenguaje espiritual, un lenguaje que desconocemos cuál es. Si ya te refieres a las lenguas, no del Espíritu con el Padre, sino de nosotros, esas son diferentes, esas son otras. Y sí, a veces en la intimidad, ustedes en la intimidad, cuando empiezas a orar y el Espíritu te toca con las lenguas, pues sucede algo. Quien tiene ese don, quien lo ha experimentado, puede decir, si yo ahorita les digo, sucede algo, les aseguro que van a hacerle así, sí, sucede algo, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé, pero es algo espiritual lo que sucede. Y tenemos, que no es el tema, pero solo por mencionarlo, tenemos las lenguas que son lenguajes, ¿verdad? Como en Hechos, cuando
cuando se está hablando en una lengua que todos se entendían. Y Dios me ha permitido ser testigo de eso. O sea, para mí es impresionante ser testigos de cómo una persona que necesitaba escuchar algo de Dios lo dijo otra persona que no conocía ni a esa persona ni el lenguaje con el que se comunicaba y empezó a hablar y todos así como sacados de onda, ¿no? De, ¿qué? Y de repente se para, es que yo sí sé, yo hablo eso y empieza a derramarse, ¿no? O sea, impresionante, pero no es el tema. Siguiente, actividad que hace el Espíritu Santo, que es lo hace una personalidad, es que habla, habla. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré, bueno, y sigue, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿qué? Dice, dice a las iglesias. Vamos a ver otras. Ordena. El Espíritu Santo ordena. Y creo que el ejemplo perfecto de esto es Pablo, ¿no? A Pablo a cada ratito recibía órdenes del comandante, ¿verdad? Dice Hechos 16:6. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿verdad? No, no lo hagas. No era el tiempo. Pero después vemos cuando Pablo dice, en 3 años cubrimos todo Asia, dice Pablo. En 3 años no quedó un lugar sin alcanzar. A ver, ¿se puede o no se puede entonces? En 3 años, impresionante lo que hizo Pablo. Vamos a ver una más. Testifica. El Espíritu Santo testifica. Oh, y lo sabemos en Juan 15:26. Alguien léalo, por favor, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ok, testifica entonces el Espíritu Santo. Bueno, hay personas que han negado su personalidad por la razón de que no se le atribuye un cuerpo. Entonces, eso ha provocado esa confusión. Como no se le atribuye un cuerpo o una forma, entonces piensan que no es una personalidad, pero su personalidad y su corporeidad, vamos a llamarle así, deben de distinguirse entre sí. Vamos a ver qué es personalidad. Personalidad es aquello que posee inteligencia, sentimiento y voluntad. Aquello que posee inteligencia, sentimiento y voluntad, pero no requiere necesariamente un cuerpo, ¿no? Ahora, la falta de forma no constituye un argumento contra la realidad del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, el viento es real, por eso hablo de la realidad del Espíritu Santo. ¿El viento es real, sí o no? Pero no tiene forma ni cuerpo. Entonces, como no tiene forma ni cuerpo, entonces no es real. Entonces, para quien dice que el Espíritu Santo no es real, porque no tiene forma ni cuerpo, entonces que me explique el viento cómo es. Cuanto más Dios, ¿verdad? Que sí tiene personalidad, es una persona de la divinidad y sin cuerpo.
Y es que no es difícil formarse la idea del Padre, no es difícil formarse la idea del Hijo. ¿Por qué? Porque podemos imaginar una forma corpórea, pero imaginar al Espíritu Santo es difícil, es complicado. ¿Por qué? Pues porque es invisible. Y sus operaciones también son secretas, sus operaciones son de manera interna, a diferencia de lo que hizo el Señor Jesús, por ejemplo. Entonces, todo esto contribuye a que haya esa confusión. Vamos a Juan 16:13, por favor, para que vean, porque también otra cosa que hace que se malentienda al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. El Espíritu Santo no se presenta a sí mismo. El Espíritu Santo presenta al Señor Jesús. Se esconde, por usar esa palabra, ¿verdad? En el Señor Jesús. Se viene a las profundidades del hombre. Está en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, no llama la atención sobre sí mismo, sino que el Espíritu llama la atención a la voluntad de Dios. Entonces, esa personalidad que tiene, que te lleva a Dios el Padre y a la obra redentora del Señor Jesucristo, pues en nuestra mente finita provoca confusión, y más en alguien que no lo conoce, en alguien que no lo ha experimentado. Entonces nosotros debemos de entender las razones. Mira, seguramente estás confundido y crees que es una energía por esto, o piensas que es una fuerza activa por esto, pero mira, el Espíritu Santo es una persona y tú le puedes explicar. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es algo que decidió hacer, no hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. No porque no lo sepa, porque fue su decisión. Sí, sí les cayó el 20. Es que yo cuando entendí esto, yo casi me pasa que estoy escribiendo mis sermones y cuando algo se me revela así, me paro y empiezo a caminar como de emoción, como de, ya lo entendí. Es que el Espíritu Santo decidió no hablar de sí, como Jesús lo hizo cuando decidió obedecer. ¿Pero por qué obedecer, Señor? Porque se le dio la gana y porque era parte del plan. Era parte del plan que Él se sometiera, que Él obedeciera. Y sí, o sea, pudiéramos decir es una locura, pero por eso dijo el Señor, lo más insensato de Dios es mucho más sabio que los hombres, ¿no? Entonces, si al Espíritu Santo le plació no hablar de su propia cuenta, así lo quiso. Por eso es que cuando adoramos, el Espíritu Santo se manifiesta. No lo invitamos porque yo he oído, ven Espíritu, te invitamos Espíritu Santo. A ver, ¿está o no está el Espíritu Santo? Es que les digo que luego hablamos así muy ligero y cuando hablamos muy ligero provocamos un malentendimiento. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está. Entonces lo que a veces decimos es que vemos la manifestación del Espíritu Santo, que ya está, se manifestó. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando se manifiesta? Y como decía Isaías, ¿no? Clamaba Isaías y decía,
y la casa se llenó de la gloria de Dios y los cerrojos se estremecían, ¿verdad? ¿Y qué provocó la manifestación del Espíritu Santo? La adoración. ¿A quién? ¿Qué dijo Isaías? Santo, santo, santo. Eres tú, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y vemos esa adoración en Apocalipsis, el que es, el que era, el que ha de venir, el Cordero inmolado, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo a adorar? A Cristo, a la obra redentora de Cristo. El problema es que muchos piensan que adoran a un humano. Y recuerda que Jesús tomó forma de hombre, vivió como humano, fue humano, pero es Dios. No lo puedes reducir a eso. Y muchos se quedaron con la humanidad. Ahí se quedaron. Ahí llegó su entendimiento. Entonces, cuando nosotros adoramos, no estamos adorando a un humano como algunos creen. No, estamos adorando a Dios por su obra redentora. Por lo que hizo. Pues, ¿cómo no lo vamos a adorar? ¿A poco no? O sea, ¿cómo no? Ok, seguimos con el Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Ok, vamos a ver otro. Entonces, primero vimos el Espíritu de Dios. Todo esto, la hora que llevamos con la clase es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver el Espíritu de Cristo. ¿Qué? El Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo, no es de él. Ahora, ¿hay una diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo? No, no la hay, porque hay un solo Dios, porque es un solo Dios. Pero el Espíritu Santo tiene varios nombres que describen diversos ministerios, como lo vimos. ¿Por qué entonces el Espíritu de Cristo? Porque describe diferentes ministerios que realiza. ¿Como cuáles? Vamos a ver el versículo 9, ahí lo que acabamos de ver, porque fue enviado en nombre de Cristo. Por eso es el Espíritu de Cristo. Y es el principio de la vida espiritual. Lo vimos en Juan 3, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Las personas renacen. La nueva vida en el Espíritu impartida por quién? Por Cristo. Por eso se le llama el Espíritu de Cristo. ¿Es diferente? No, pero está describiendo una administración diferente. ¿Sale? Vamos a ver Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hablando de la obra de renacer en la vida nueva, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es el Espíritu de Cristo. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
¿Cuál es el don de Dios? ¿Quién es el don de Dios? La gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y quién está presente aquí? Está el Padre, está el Espíritu y está el Hijo. Juan 7:38. El que cree en mí, estamos viendo la operación de Cristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama al Espíritu de Cristo, verdad? Los estamos viendo operar juntos. Juan 7:38. El que cree en mí, en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quiénes son los ríos de agua viva? Versículo siguiente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, en los que creyesen en él, pues aún no había venido. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces aquí está la operación del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo ministrando juntos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu de Cristo? Bueno, porque se bautiza con el Espíritu Santo. Vean, Mateo 3:11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, este es Juan. Pero el que viene tras mí, está hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya se fijaron? La operación junta del Espíritu Santo con Cristo, por eso se llama el Espíritu de Cristo. Vamos a ver una más, la misión del Espíritu de Cristo o la misión del Espíritu Santo. Una de las misiones, Juan 16:14. ¿Listos? Para entenderlo mejor. Él me glorificará. ¿Cómo? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ya vieron la Trinidad trabajando juntos? Desenvolviéndose juntos, tienen los mismos atributos, pero tienen diferentes identidades. Mismos atributos, diferentes identidades. Ok, vamos a ver. Vamos a ver otro. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y número 3, el Consolador. En Juan, yo creo que ya ustedes lo han leído, del capítulo 14 al 17 se va a encontrar este título de El Consolador. Se va a estar repitiendo. ¿Por qué? Porque en estos capítulos es donde se revela el significado del don de consolador. Los discípulos habían terminado la última cena, sus corazones estaban pues todavía llenos de preocupación, llenos de tristeza, ¿verdad? Sabiendo que la partida de su maestro, de su señor estaba cerca, pues les acaba de decir, me van a hacer, se van a escandalizar, es necesario que yo muera, me van a traicionar. Entonces todos ellos están con este sentimiento de debilidad, de desamparo. ¿Qué va a pasar si tú no estás? ¿Qué va a pasar si te vas? ¿Quién nos va a ayudar cuando tú te vayas? Pues todo gira en torno a Él. ¿Quién los va a guiar? Bueno, el Señor Jesús sabía todo esto que estaban sintiendo, pensando y que iban a pasar. Entonces, ¿qué les dijo en Juan 14:16? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque la obra de Cristo era de consolador. Él los estaba consolando, pero era necesario que se fuera. Paracletos, del griego, consolador. Paracletos. Uno que es llamado a estar al lado de otro. Caminar juntos para ayudarle en cualquier forma
Y el concepto habla sobre todo de procedimientos legales y criminales. Fíjense. O sea, el consolador va a caminar conmigo en los procesos judiciales, criminales, en los momentos difíciles, va a estar ahí conmigo. Porque se acostumbraba en los tribunales antiguos que en las cortes el incriminado se acompañara de uno o más amigos que tenían cierta influencia. A esos amigos o ese acompañante se le llamaba el paracletoi. Paracletoi, no paraquetoi, ¿eh? Paracletoi. Paracletoi con i latina. O también se le llamaba el apocatus. Apocatus. A con P. Apocatus. Es decir, los amigos que estaban ahí para apoyarlo, para animarlo, para aconsejarlo. Y sabemos que de esto fue como se derivó en un futuro el concepto de un abogado. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo empezó desde un consolador hasta un abogado? Todo lo que implica la obra del consolador para que lo entendieran, ¿verdad? Para que estén animados. Entonces, no significa que Jesús dejó de ser cuando dijo, les mandaré a otro, no significa que Él ya no es, sino que ahora va a estar ese espíritu en nosotros. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Oigan, ¿qué prefieren? ¿Que nos sigamos ahorita o nos vemos el miércoles? ¿Cómo están? A ver, levanten la mano los que dicen ahorita. Ah, no, pues ya todos. No, ya. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. A ver, ¿quién dijimos que era el abogado? El Espíritu Santo. ¿Y quién dice aquí que es el abogado? Jesucristo. ¿Ya vieron? O sea, no es que dejó de ser, sigue siendo. ¿Y por qué? Pues porque son uno, ¿no? Entonces el consolador lo que hace es que nos enseña que solamente los que pertenecen a Cristo, ¿no? Tenemos este beneficio y nos sigue enseñando mucho más, mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús en la tierra duró 3 años y cachito. ¿Y la obra del Espíritu Santo cuánto dura? Sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Ok? Vamos a ver otro. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vamos a ver. Estamos viendo todos los nombres que recibe el Espíritu Santo, ¿no? Hablamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Vamos a ver el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Alguien que lo lea, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, gracias, Avi. ¿Cuál fue el propósito o por qué es el Espíritu Santo? Pues precisamente porque su principal objetivo es que nuestras vidas sean santas. Eso es lo que hace. Se opone a los malos hábitos, se opone a las actividades destructivas que no pudiéramos nosotros hacer sin el Espíritu Santo. Un adicto no puede dejar la adicción si no fuera por el Espíritu Santo. Muchas cosas tú no dejarías de creer en costumbres, en cosas que te enseñaron en el pasado, si no fuera por el Espíritu Santo.
Por eso se llama el Espíritu Santo. También se llama el Espíritu de la promesa. El Espíritu de la promesa. Ezequiel 36:27. Alguien léalo y otro lea Joel 2:28. Ezequiel 36:27 y Joel 2:8. Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Wow. ¿Por qué se le llama entonces Espíritu de la promesa? Porque el recibimiento de su poder y su gracia constituye una de las bendiciones más sobresalientes prometidas desde el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento era una promesa, lo recibirán, lo tendrán, vendrá sobre ustedes. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento solo venía sobre tres personas, el sacerdote, el profeta y el rey. Solo venía sobre ellos. Y venía y se iba. Y venía y se iba. Por eso David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía y porque se iba. Y hay algunos que no lo han entendido y piensan que el Espíritu Santo lo tenemos y se va, lo tenemos, regresa y se va, regresa y se va. Ya volví. No, 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 no. Es que en el Antiguo Testamento era la promesa. Por eso es el Espíritu de la promesa. Después de Cristo, con lo que acabamos de leer, me voy, pero viene otro Paracletos, otro Consolador. A partir de ahí, el Espíritu Santo permaneció y permanece todo el tiempo. Ya no se va. ¿Sale? Espíritu de verdad. Otro. Espíritu de verdad. Alguien mencióneme los nombres que hemos dado. Menciónenme tres nombres que hemos dado hasta ahora. Sin ver. El El espíritu de consolador, Otro. el abogado y el espíritu de la promesa. Otra persona. El Espíritu de Cristo. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Espíritu de verdad. Efesios 3, del 3 al 5. Estamos viendo todos estos para que ustedes vean cómo se presenta en la Biblia y no se confundan que son diferentes espíritus y luego allá andan mandando y diciendo hasta oraciones bien, ay, que yo escucho cada cosa que digo, ay, 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 necesitan estudiar más la palabra de Dios. Efesios 3, del 3 al 5, alguien léalo, por favor. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien. Entonces, ¿por qué espíritu de verdad? Bueno, recuerden que el propósito de la encarnación, o sea, que Dios se hiciera humano, era revelarnos al Padre. Colosenses los dice, ¿verdad? La imagen visible del Dios invisible. La encarnación era para que entendiéramos quién es Dios, cómo es Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu de verdad? El Espíritu de verdad aclara nuestras mentes.
El espíritu de verdad es el que nos da el significado más profundo, que es justamente lo que estamos haciendo. Si estás entendiendo ahorita quién es Jesús, cuál es su obra, por qué Jesús es Dios, ¿quién crees que es el que está ayudándote a que entiendas todo eso? Es el espíritu de verdad que está en nosotros. De otra manera, estarías negado y estarías, no, 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 ¿cómo? No entiendo. No, eso no puede ser, no, eso no es posible. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el espíritu de verdad no está operando en esa persona. Pero cuando opera, empiezas a entender y fluye, ¿verdad? Todo fluye como mantequilla, lo entiendo muy bien. Sé que es verdad, sé que es así. Se está aclarando en mis pensamientos. Vamos a ver otro. Espíritu de gracia. Alguien lea Zacarías 12:10. ¿Por qué se llama espíritu de gracia? Zacarías 12:10. Córranle, córranle. Y, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primero. Ok, ¿por qué espíritu de gracia? Porque es un don de Dios. Es un favor inmerecido. No lo merecemos. Pero ¿qué hace? Viene de todas maneras. Espíritu de vida. Juan 6:63, Romanos 8:2, Apocalipsis 11:11. Es fácil entenderlo. ¿Por qué espíritu de vida? Porque sin el Espíritu Santo no tenemos vida espiritual. Quizás vida externa, ¿verdad? Pero estaríamos separados de Dios. ¿Qué necesitamos? El espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Y vamos a ver el último de estos, espíritu de adopción. Espíritu de adopción. Romanos 8:15, ya lo leímos por ahí algunas veces. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Por qué el espíritu de adopción? Bueno, porque cuando una persona es salva, viene el espíritu que nos da la conciencia y nos da esa adopción como hijos de Dios. De otra manera, somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero no hijos de Dios. ¿Sale? Esto es bien importante. Hijos de Dios, no creación de Dios. Ok, vamos a ver, y con esto acabamos, los símbolos del Espíritu Santo.